en días recientes la gran nota ha sido Pemex por varias razones. El anuncio de que Pemex junto con la Secretaría de Energía van a construir la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Desde luego una reestructuración financiera firmada por el mismísimo presidente de la República. Y todo eso nos lleva a preguntarnos si Pemex tiene solución. Realmente es una empresa con una deuda enorme. Desde luego hay que reconocer que el gobierno de Peña Nieto le entregó una bomba a punto de explotar al gobierno de López Obrador en esta empresa. Y la pregunta es si puede el gobierno de López Obrador desactivar esa bomba y convertirla en el pasivo que hoy es a un activo para el país. Y para debatir este polémico tema se encuentran con nosotros, como todos los miércoles, Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Leo? Y en esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Valeria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues esta es la pregunta. ¿Tiene solución Pemex, Pablo? No, yo creo que no. ¿No? No. Pero, a ver, No, ya te contestó, no. Yo creo que no, te van a tundir ahorita. Está bien, bienvenidos. Adelante. No tiene solución, Pemex. No, y bueno, si la tuviera sería muy costosa. Sí. Yo creo que López Obrador sufre de una nostalgia medio obcecada, fincada un poco en el nacionalismo cardenista, Sí. ¿no? Quizá adquirido en sus años de infancia de la educación primaria, ¿no? Que veía a este Pemex como era Pemex, era el gran símbolo. Bueno, es parte del nacionalismo Exactamente. mexicano, la nacionalización del petróleo y luego Pemex, ¿no? Exacto. Y otra parte de la última mitad de la docena trágica, donde nacen los primeros grandes campos, ¿no? Y López Obrador era joven en esa época. Tabasqueño, exactamente. Y él vio florecer a todas estas ciudades, ¿no? Esta migración de campo a ciudad debido al petróleo. Sí. ¿No? El gran desarrollo petrolero le tocó en su juventud. Y Tabasco, Campeche, exactamente. Sur de Veracruz. Entonces, yo creo que cuando López Obrador dice que va a desmantelar el neoliberalismo, pasa, primero que nada, por restablecer el símbolo de Pemex como esa palanca de desarrollo. Eso primero que nada. Y después en anular la reforma energética de Peña Nieto, que a mí me parecía magnífica, porque hacía dos cosas que hoy no puede hacer Pemex. Una es darle recursos al Estado sin riesgo, ¿no? Y sin la participación de Pemex. Exactamente. Con la participación como empresa productiva. Hay dos. O sea, Pemex que se podía asociar con empresas privadas o empresas privadas desarrollando campos petroleros solos. Y la segunda parte muy importante es que la reforma de Peña Nieto destruía simbólicamente a la revolución, que a mí me parece muy importante. Tenía que haber ya un cambio en el capítulo nacional hacia una energía moderna que incluyera a participación privada. Y ahorita estamos viendo las consecuencias justamente de desmantelar esa política, ¿no? Mario, ¿tiene solución Pemex? Bueno, pues yo creo que para empezar a discutir el tema hay que ver los números primero y después son importantes las preguntas de qué significa desarrollo, palanca del desarrollo, si es un recurso que deberíamos accesar con esa lógica o no, pero a eso después. Ahorita señalar los básicos. A ver. De 2013 a 2018 la deuda creció de 45 mil millones de dólares a 110 mil millones de dólares, que es más del doble, con pocas razones para haberse endeudado, que es lo más trágico. Y por eso José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, lo ha descrito como el gran agujero artificial adentro de Pemex. Por eso la bomba que yo digo, sí les entregaron una bomba. En una época en que se suponía que Pemex estaba empezando a deshacerse de las cosas más costosas, recibir inversión privada, era justo el momento de no endeudarse. Y aún así se endeudaron de este tamaño. Sí, esa es como una cosa... ¿Dónde terminó ese dinero? Esa es la pregunta. Además, ¿no? Lo hubieran podido invertir en cuántas refinerías alcanza con esa. No, bueno. Pues súmale, o sea, si son de a 10 mil dólares, 10 mil millones, alcanza para 5, ¿no? Pero supongo que lo invirtieron para exploración y explotación y no encontraron el petróleo que estaban buscando. No sé. Bueno, en lo del petróleo que estaban buscando creo que es clave para ver si se alcanza a salvar Pemex, como preguntas o no. O sea, perdió en el primer trimestre Pemex perdió 2 mil millones de dólares. Este trimestre. Ya con López Obrador. Ya con López Obrador.
y en el último año cayó 12% la producción. Sí. O sea, sí es lo que dice Carlos Ursúa, que con Pemex el destino nos alcanzó. Hay que tomar la decisión dura. Tragarse la píldora o no, rescatarla o no rescatarla. Ahí creo que ya llegamos al límite de es una decisión de si rescatarla o si no, mejor cerrarla. Sí. Yo creo que rescatarla vale la pena. Ahora, ¿cómo? ¿Y de cuánto va a costar y de qué va a tratar? Yo ahí creo que estas reestructuraciones financieras que anunció el secretario de Hacienda el día de ayer... no sabía la tasa de interés, Dios mío, ¿eh? Eso... Cuidado, don Carlos, sí. Pero que lo agarre con... Solo para redondear los números, o sea, es como... Hacienda le va a dar un fondo especial de acceso de emergencia a Pemex de $6,000 millones, más $1,500 millones, que es lo que puede acceder porque le perdonan, le dan trato preferencial fiscal a más barriles de los que antes. En total son más o menos $7,500 millones, una refinanciación de un crédito ya existente de $2,500 y un nuevo crédito de $8,000 millones para emergencias. Más lo que le van a pasar del fondo. Eso no alcanza ni para el 15% del total de la deuda. Entonces tiene que haber un plan de inversión en el retorno, en la parte de extracción, etcétera, que es fundamental. En ese sentido, y ya lo podemos discutir después, yo creo que lo de la refinería es peccata minuta. Como dice Enrique Quintana, creemos que es más importante lo que en realidad es la refinería de Dos Bocas, no es el tema cuando se trata del futuro de Pemex. Tiene solución Pemex. ¿No le estaremos echando dinero bueno al malo? Yo creo que le llevamos echando dinero bueno al malo desde hace mucho tiempo. Como cualquier empresa, o sea, si lo queremos ver como cualquier empresa, podríamos ver si tiene mercado, si va a tener oferta y va a tener demanda, sus productos a lo largo del tiempo. Yo creo que en el largo plazo, y el largo plazo creo que nos va a alcanzar bastante más pronto de lo que creemos, creo que en el largo plazo no. Únicamente por esta cuestión de que nos enseñaron a todos en el colegio que el petróleo es un recurso no renovable y eventualmente esto se va a acabar. Entonces, Pemex, viabilidad en el largo plazo, bueno, ya se está acabando. Ahora, sin embargo, al decir esto, tampoco quiero decir que no sea viable. Las minas también son un recurso que se agota y tienen un valor de recuperación. Creo que Pemex lo tendríamos que analizar así, como una empresa que tiene una vida útil y que eventualmente va a dejar de tenerla y en ese caso ir preparando la liquidación. Lo que estamos haciendo con Pemex es todo lo contrario. O sea, los planes que estamos viendo ahorita, entre comillas, para salvar a Pemex, y uso las comillas porque vienen al caso aquí, no van a salvar a Pemex. Lo que están haciendo es darle pequeños respiros temporales. El crédito que se anunció con las 3 instituciones financieras es una forma de patear el balón al ratito, porque este año Pemex tenía $6.5 mil millones de vencimiento en deuda que terminaban este año, que a finales de año tendría que haber salido al mercado para solicitar un refinanciamiento de esa deuda. Bueno, ya se adelantaron. Como están las condiciones de Pemex, pues eso hubiera sido muy caro para la empresa. Sí. Entonces, de alguna forma, para tratar de disminuir la volatilidad y la bronca que íbamos a dejar a fin de año, se pacta con estas 3 instituciones y de alguna forma se logra posponer esta deuda 3 a 5 años más. Ahora, estas 3 instituciones también están expuestas a la deuda de Pemex. O sea, es una forma de te presto para que me pagues, ¿no? O sea, te presto a ti mismo para que me pagues, a mí mismo. Me parece que lo que el mercado está pidiendo ahorita, lo que México debería de estar pidiendo, no solo el mercado, México debería estar pidiendo, es un modelo de negocio distinto en los años que le queden a Pemex. No únicamente ver cómo van a tapar el agujero, porque recordemos que para tapar este agujero están haciendo un agujero en otro lado. O sea, le van a pasar recursos del Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Y dónde va a quedar el agujero? En el fondo. O sea, estamos pasando dinero de un lugar a otro y no olvidemos que Pemex a lo largo de los últimos años nos ha costado en términos de Producto Interno Bruto mucho más de lo que nos ha dado. Sí, pues ahí habría que hacer las cuentas, Valeria, porque yo creo que también Pemex le ha dado mucho a los mexicanos. Entre otras cosas, muchísimos años los mexicanos pagamos pocos impuestos. No, por eso. Comparativamente en el mundo, gracias al petróleo que saca Pemex. Por eso me refiero a los últimos años. Yo no digo que Pemex no nos haya dado nada a lo largo de la historia. No, yo creo que es otra historia. Sí. Pero en los últimos años, ya cuando tenemos a Pemex con este incremento de la deuda que tiene y cuando ves el presupuesto y ves el costo financiero que se vuelve así como el Pac-Man que se va comiendo todos los recursos del presupuesto, entonces dices, ahora sí nos está costando. Nos dio mucho tiempo. Nos está costando ahorita. Ya ahora, así. Ahí creo que Valeria toca el tema fundamental, que es la falta de un plan de negocios
para que sea creíble en los mercados y que sea creíble también para el gobierno de qué hacer con Pemex. Y yo sí creo, aquí, por lo que he leído, que lo que tiene que hacer Pemex es concentrarse en explorar y explotar petróleo, que es un negocio buenísimo. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, digo, Sí. sacas un barril de petróleo quizá 8, 10, 12 dólares y lo vendes hoy a 60. Maestro, el margen da para administrar muy mal tu negocio y sigues ganando. Es que el ese fue el tema, problema, pero para que eso era- administramos no, muy mal. pero el tema es deshacerse de todo lo demás. Claro. Lo de aguas abajo que le dicen. ¿no? downstream. El downstream, ¿no? O sea, refinación, petroquímica, agroindustriales, etcétera. Depende cuánto sea del total del negocio. Si es pequeño, entonces no es tan importante. Que ese es el sea lo argumento. fundamental, sí es importante, que es el argumento que yo hago. O sea, yo realmente creo que... No, pero Pemex le toca Refinación- pagarlo. Para eso era Sí. la reforma energética. Claro. O sea, la Claro. reforma Parte de lo que te energética da. ayudaba Sí. a Pemex Sí, sí, justamente para aliarse, para contratar empresas, bueno, al gobierno más bien, a una renta que nunca le daba a Pemex. No, o sea, las empresas asociadas al gobierno con la reforma energética le iban a dar mucho más que Pemex De regalías. de regalías. Sí. Entonces, ese era un negociazo para el gobierno mexicano más que Pemex. Bueno, eso O sea, no es ha terminado, increíble. siguen esos contratos ahí. Hay todavía contratos. Está bien, está bien. Todavía Y no se todavía no saca van. mucho petróleo. La analogía que me decía Gonzalo Monroy, que has invitado aquí, que es experto claro. en energía, me decía, es que estos cuates prefieren tener un pastel, todo el pastel, que no produzca nada, a tener medio pastel que les dé más. ¿Sí me explico? Más grandote el medio pastel que el pastel chiquito. Exactamente. Vamos, nada más, ¿no? Eso es más o menos la analogía. Entonces, la refinación no es negocio. A ver, No, al revés. al revés. O sea, Exacto. la última cifra publicada por Pemex, porque luego las dejaron de publicar, de lo que perdía Pemex Refinación en un año, era 100,000 millones de Eso es- pesos. de pesos. Bueno. 100,000 millones de pesos al año. Una barbaridad, ¿eh? Sí. Una barbaridad. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? No, digo, hay proyectos de exploración en el horizonte, pero lo más visible es lo de la refinería. Entonces, a mí el estudio más interesante que he visto es el que hizo INCO hace poco, de la mano de Jorge Andrés Castañeda. Que estuvo ayer con nosotros, así es. Muy bien, pues ellos hicieron una proyección de 30,000 escenarios para Dos Bocas. 30,000 escenarios de negocio, ¿eh? Nada más evaluando las finanzas. Sí. Solo en 2% de los escenarios era Viable. el negocio. En 98% era un desastre. Pero fíjate, ayer Ok. que estuvo Jorge Andrés con nosotros, se lo decíamos. Esto no es un negocio, esto es gobierno y a lo mejor hay otras variables que te pueden... No, bueno, porque muchos te dicen, oye, es que tú nada más ves la parte pero eso es financiera. Ahí Eso te es va lo nacionalismo. siguiente de las onda? otras A ver. variables. Eso es nacionalismo, Leo, es lo que estoy Bueno, diciendo por desde el eso, principio. Sí, pero puedes decir, bueno, no vamos a depender tanto de la importación de gasolinas, va a tener efectos secundarios, externalidades positivas en la creación de empleo en Tabasco, en fin, hay otras utilidades, vamos a llamarles sociales. Hay mejores a mí formas me da gusto de... que el pragmatismo del presidente se empiece a mostrar cada vez más cuando se topa con condiciones reales que limitan sus proyectos y que ya se haya anunciado que la refinería va a ser más pequeña. Bueno, ahí me parece también- una buena noticia. Bueno, También todavía no hay queda claro. diferencias, ¿eh? Todavía no Hijo. queda claro. No, es que la CENER dice una cosa y luego Bueno. hay Exacto. muchos que están Pero dentro por lo del menos ya gobierno filtrando. corre el rumor de Corre un el plan rumor. más realista para Claro, Dos Bocas, pero que cosa la va a me da construir mucho gusto Pemex. dado el Sí. contexto. Sí. Sí, hay todavía los retos Pero enormes, es ¿no? Pero bueno, menos eso lo tamaño, digo. Mismo dinero. Mismo dinero. O sea, ojo con eso Sí, también. porque el Los dinero 8,000 no alcanzaba el Por eso, dinero. los 8,000 No van a siguen subir el ahí. dinero, que Ahora esa es parte de menos la buena capacidad. noticia. Eso es cierto, qué bueno que no subieron el dinero. Claro. Pues ¿no? sí, Qué qué bueno. bueno, y que se haga un proyecto realista y que en el conjunto de Pemex, como dice Enrique Quintana, es peccata minuta. Los retos en términos de miles de millones de dólares están en otro lado, no en si se gasta ese dinero o no. Aún si se pierde dinero, que sí, no es la mejor Se va a idea perder dinero. perder dinero, no es el dinero que va a echar a Pemex a la basura, es el otro tipo de cosas. Ahora, el tipo de reflexión que no tiene que ver solamente con pesos y centavos como palanca del desarrollo nacional, el orgullo nacional, todo eso. Yo creo que ahí hay... La reflexión a mí, como me gusta empezarla en general, es la vieja pregunta de ¿por qué no mejor dejamos el petróleo allá abajo y luego vemos si lo sacamos? Como una reserva escondida que en el futuro quizá otras generaciones lo puedan hacer. ¿Qué nos da el presente que nos hace mejor
sacarlo que dejarlo ahí guardado. Yo creo que hay varias razones. O sea, yo soy de los que cree que en algunas circunstancias es mejor dejar las reservas ahí no tocadas. Espérense. A ver. Me gusta este dilema, Sí, a ver. este dilema de desperdicio de recursos nacionales, porque lo que te hace pensar es, ¿para qué lo saco? Justamente, y entonces te obliga a pensar bien para qué lo sacas. Uno, si Primero es que es para buen crear, negocio. si es porque es buen negocio, pero luego Buen negocio. petrolizas las finanzas públicas como se hizo desde los no, años eso sí 70 está hasta mal, ahora, sí. yo la verdad es que quizá preferiría ir despetrolizando las finanzas públicas. Sustituirlo por Ir generando un sistema fiscal no tan dependiente de ese Totalmente. beneficio. Bueno, pero es que ¿no? eso lo tendrás Pagamos derecho. pocos impuestos por eso. No nos hubiéramos gastado ese petróleo, seguiría ahí guardado y tendríamos ahí un está. quizá potencialmente. Bueno, Pero se pueden había que hacer las usarse, dos. Se pueden usar, Sí, se pero pueden hacer puedes las dos. sacarlo y con ese dinero ayudar a los pobres durante Correcto. décadas y eso estaría mejor. Si eso lo haces, está bien. O lo que ¿Por hacen qué? los Por el noruegos. beneficio que le da a los pobres, no O lo- solo o lo- porque es dinero. O lo que, Mario, Entonces, lo que hacen, importa lo que es hacen los usar el noruegos. petróleo Que te para que mandan un apoye cheque. el plan de desarrollo, que Lo- es ayudar a los pobres o otro tipo de cosas. O lo que hacen los Aunque noruegos. le pierdas un poco. Ese Lo que hacen los argumento noruegos. me gusta más. Lo que hacen los noruegos. Sacan el petróleo Ajá, y y lo lo ponen en un fondo para intergeneracional. generaciones futuras. Inteligentes los noruegos. Pues sí. Porque ese dinero apoya un plan, es Oye, una palanca de un plan desarrollo de que no te estás desarrollo. gastando como ustedes quieren sacar y gastar Tontos en los oro. mexicanos. pero ¿por qué dices Tontos que los nosotros mexicanos. queremos? Nosotros Porque, no queremos tontos, porque la idea inteligentes los de noruegos, tontos los mexicanos. aprovechar ese recurso financiero les parece como no lógico. En No, el lo que presente. pasa es que se va a acabar la demanda. Valeria, No, venga. a ver, yo creo que hemos usado, o sea, a mí me parece un error garrafal que se haya usado Pemex como una fuente de ingresos durante muchísimos años. Y en efecto, tuvimos durante el sexenio pasado una crisis de finanzas públicas por la disminución en el precio del petróleo, que entonces sí pasamos aceite. Pero eso es lo Recordaremos- mismo nos pasó en Por los eso, 80. pero Dios es que ese mío, es mi no punto. aprendemos. Ese es mi punto, pero Sí. el tema es, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, de ninguna manera. A mí me parece que hemos usado el petróleo mal. Los recursos que nos ha dado el petróleo los hemos dilapidado y en efecto a costa de que paguemos menos impuestos, porque ahí estaban los recursos de Pemex. Eso me parece que ha sido un error de política pública a lo largo del tiempo. El presidente actual tiene la oportunidad de corregirlo, pero no lo va a hacer porque en efecto él creció en esta etapa de bondad petrolera donde nos enseñaban en los libros de texto que el petróleo corría por nuestras venas. Y entonces queremos regresar a ese modelo y no vemos en ningún momento, en ninguna de las palabras del presidente, que los recursos de Pemex, que ahora que la salven y se vuelve una empresa súper productiva, se van a usar para los programas Sí, Lo sociales. dice en el para plan de la- desarrollo el regional. tema- ¿Qué opinas de eso? En serio. el tema, Mario- En serio, la idea de cómo usar el petróleo para un plan de desarrollo regional, si lo hiciera Noruega con los lapones. Me encanta la idea de un plan de desarrollo regional. Ajá. Creo que el sur le urge, luego, ¿cuántas veces lo he dicho aquí, Leo? Al sur Que le es lo mismo que dice el urge presidente, lo un que plan dices. de desarrollo regional que ya existía en las zonas económicas especiales, pero en realidad ha sido puro rollo durante muchísimos años. Y mientras lo seguimos discutiendo y lo discute el gobierno y lo discuten todos, el sur, la brecha se hace cada vez más mayor. grande. Va, Ese es Pablo, el te- va el- Pablo, ese es el va discurso Pablo. del presidente. El tema no es si se saca o no, se debe de sacar porque, según el McKinsey, también otro reporte de proyección, Esos neoliberales. sí, espantosos. caray, villanos del mal. Se va a disminuir la demanda de petróleo más o menos para el 2030. Entonces yo creo que hay que aprovechar ese recurso ahorita. Porque vienen las nuevas energías. Claro. Que van a ser rentables. Exactamente. Más rentables exactamente. que el petróleo. No, entonces no es tanto si sacar o no, se debe de sacar. La pregunta es quién lo debe de sacar. ¿Por qué? Porque hay empresas que lo pueden hacer mejor que Pemex y que le pagan más dinero al gobierno que Pemex. Para eso era la reforma Eso energética sí, de solo lo Peña que quieres Nieto. es pesos. Yo lo que quiero es que es un negocio. Si tú los ves como palanca de desarrollo, Pero es el para desarrollo nacionalismo. necesitas pesos también. Sí. Ahora, Exacto. es que eso es Pero nacionalismo. ¿qué les dices a los, Subordinadamente. ¿qué les dices a los Sí. que tienen argumentos medio, de no que, un fin. a ver, Exactamente. esto no es un Yo- negocio? yo tengo no soy gobierno para administrar como Yo si fuera tengo un esto con- las sabritas. Exacto. Somos gobierno y tenemos otros objetivos. Hay un, lo que dice- contraargumento, hay un contraargumento muy bueno contra el nacionalismo. Este gobierno dice, es que nos pueden cerrar la llave de las gasolinas y necesitamos soberanía energética. La soberanía se puede conseguir de otras formas. Para empezar, no es como que Trump venda gasolina. O sea, lo venden empresas privadas. O sea, el gobierno de Estados Unidos no Pero cierra Trump la es llave. un loco que puede Es hacer un unas lo- cosas, que Sí, te puede cerrar la frontera. pero no puede poner impuestos, pero no puede no vender gasolina, porque son empresas privadas, no es un dictador de África. O sea,
para empezar. Sí. Y después, según entiendo, la soberanía pasa más por el almacenamiento Claro, y que la no tenemos distribución. Sí. Las famosas TARS, ¿no? Las, Sí. de las terminales de almacenamiento. regional. No- Eso para gasolina. Eso para gasolina. Entonces, por ahí pasa más la soberanía que... O sea, habría que construir más eso. Más de Hombre, eso. tenemos Sí. autonomía para 3 días. Sí. Autonomía solo para 3 días. Ahora que 30 días En un de país que se tampoco te da la gran considere. autonomía. Tendríamos que tener el estándar 100 días, internacional es 40. Mínimo 40. El Bueno, pero estándar si ya tienes internacional. 40 puedes importar gasolina de otros lados. No te llega por Ya tienes barco. margen. No, pero Tienes en margen. fin, vamos concluyendo. Buena discusión, ¿eh? A Ok. ver, Mario. Ok. Mario. En la parte polémica, Pemex o no hay que rescatarlo, yo me inclino a pensar por razones que más o menos exploramos hoy, a que sí. Por Hay que libro de hacer texto. un Pero por cierto orgullo, esfuerzo. ¿es No, por porque orgullo? puede ser más eficiente, porque puede apostarle a lo que se financie. Sí creo que en la etapa anterior hubo una política activa de un poco desfondar a Pemex. Sí, y lo sí, del ya agujero eso, artificial sí. deja muy en claro que cuando no había necesidad había un plan de como ya mejor dejarlo morir. Y eso yo creo que no era correcto, sobre todo porque es una empresa que sí tiene potencial de ser redituable. Y ahora, en segundo lugar, quiero invitar a la audiencia y también a la mesa a recordar las palabras de Valeria, de que Pemex no necesariamente es un fin en sí mismo, es un medio para otra cosa. Y en ese sentido yo Sí. creo que hay que perderle el miedo, aunque ¿Para suene qué setentero, cosas? exactamente, ¿Para qué a que cosas? puede ser algo que ayude al desarrollo. Sí. Deja tu nacional para no contaminarlo con la idea setentera de nacionalismo, pero sí para el desarrollo económico mexicano región. y sobre todo de las regiones. Eso me parece una idea muy interesante que sí hay que Cadenas de elaborarla, producción, porque por eso todavía requiere todavía más inversión en las zonas aledañas para conectar la economía de Tabasco, de las zonas de alrededor, con Minatitlán, con Dos Bocas, etcétera. Pero esa reflexión me parece muy importante. No solo trata de dinero, aunque sí, en la emergencia en la que está hoy, la verdad es que lo que diga el secretario de Hacienda va a ser lo fundamental. Pablo. Bueno, la pregunta que hiciste al principio es, ¿se puede rescatar Pemex? Yo creo que no, pero entonces en todo caso la pregunta es, ¿vale la pena? Y yo creo que no. Es costosísimo. Son 28,000 millones de dólares de deuda ya contratada, más los 8,000 nuevos, más pensiones, más salarios, Sí, más casi nuevos... 200,000 millones. 200,000 millones, son 40,000 dólares, millones de dólares cada año. Entonces, a mí me parece que... Oye, mejor pero no rescatar a Pemex es echar a la calle a más de 100,000 trabajadores. No sé cuánto sea la plantilla ahorita de Pemex, pero sí son más de 100,000. Sí, pero eso se puede solucionar de otras formas. Se puede buscar trabajo, ¿Ves hombre. cómo son los ¿Cómo? neoliberales? Los- ¿Ves? la mano ¿Ves invisible cómo lo va a son? arreglar. Pero es que La mano invisible. ¿Por qué te conmiseras tanto? O sea, No, mejor bueno. cree en ellos. O sea, pobrecitos, no van a... Sí van a poder, hombre. Cree en la Bueno, refinería, Pablo. Es Podrían cuestión de fe. Es recontratarse cuestión las de fe, empresas Pablo. privadas Pura que van a voluntad lo van a lograr, No. Más bien lo otro es fe. Lo otro es dejarlos ahí a su... O sea, dependiendo de del gobierno. Entonces, A ver, qué buen debate. Venga, Valeria. Yo creo que en el corto plazo se tiene que hacer una reestructura, pero en serio. Eso Sí. es lo que yo no veo por ningún lado. O sea, veo que van ahí sumando de aquí, sumando de allá y el presupuesto. Y al final del día no está cambiando estructuralmente Pemex. Creo que para ¿Pero qué cambiar... es una reestructura? Por ejemplo, ajustar, quitar toda la parte industrial, refinería. Quitar unas partes que no son evidentemente eso significa correr personas Claro, pero no a y- los 100,000, pero sí, Bueno, evidentemente. por Bueno, cierto, pero- eso es lo que haría una pero- empresa privada, ¿eh? pero Una espérame. empresa privada frente a esta crisis de flujo de efectivo dice... Pero no es lo que está pues, haciendo ni el modo. gobierno también. Es No lo es lo que que está digo. haciendo el No sé. gobierno en todas las demás secretarías. Sí, no para está... darle dinero a Pemex. Bueno, es que ese es mi Para punto. darle Entonces dinero. está siguiendo una política de recorte en otros lados y no te atreves a tocar a Pemex, ¿no? Entonces yo creo que esta política buen tema. de austeridad y demás tendría que aplicar a Pemex, porque a Pemex la hemos ido engordando Sí. a lo largo del tiempo. Y de nuevo, esto no es algo que así estaba Pemex. Así se fue haciendo Pemex. Pero no Entonces, olvidemos que la pero- recomendación de Gurría y la OCDE fue, de hecho, sanear a Pemex, no cerrarlo. ese es mi punto. Yo creo que Sí, gastarle, yo creo que invertirle. se puede sanear a Pemex, pero las decisiones para sanear a Pemex son muy costosas, no solo en términos de dinero, en Totalmente. términos políticos. Sí. Y luego hay que ir pensando en un plan de salida. Yo porque creo esto que no va a ser sí se puede duradero. salvar a Pemex, sí se debe de salvar a Pemex. Leo. Y lo digo, te voy a decir por qué, porque es un gran negocio. Tiene una unidad de negocio que es magnífica, Y esa que es la es que hay que extraer rescatar. crudo. Todo lo demás, y aquí sí concuerdo contigo, perdón, pero dejémoslo al sector privado que hagan esas cosas. Tan son malos negocios que nadie quiere refinar en México, imagínate, Mario. Nadie
Nadie quiere entrar. Yo no he oído a un empresario mexicano que diga, traigo el proyecto aquí para hacer una nueva Pero ni en refinería. Estados Ni uno, Unidos. ¿eh? La última se abrió en los 70s en Estados Unidos. Bueno, sí ha habido unas de ultraligero de fracking, pero son chiquitas, modulares, etc. En mucho del downstream ya hay asociaciones público-privadas desde hace antes de la Sí, reforma energética. Bueno, y En la petroquímica bueno, sí la privatizaron. ya desde hace mucho tiempo Así y es. funciona bien. Ahí está. ¿Ya Ahí ves? está. Pero eso no quiere decir que hay que privatizar todo, señores. Sé que en esa está. Ahí está. Uno ya. da Uno da un hilito. un hilito y se toma el pie. Exacto. O sea, ya. Descosieron A toda la privatizar media, esta cabrón. mesa. ¿Qué le pasó Gracias. a Petrobras? ¿Qué le Ya, pasó ya, a Petrobras? ya. Oiga, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Gracias por venir, Gracias. Valeria. Gracias, encantada. Hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros Alejandro Cruz para analizar los procesos electorales que vienen el próximo 2 de junio.